Saludos, estimados amigos, el día de hoy en una transmisión más que hemos denominado Casos de Abogado, con la finalidad de compartir con ustedes un tema de actualidad relacionado con lo que es el Jurado Nacional de Elecciones y la representación eventual que tendría o mejor dicho, la representación del Colegio de Abogados de Lima tendría ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y el tema viene en razón de que, como ustedes sabemos, estamos en medio de un proceso electoral nacional a cargo del sistema electoral. Dentro de sus componentes se encuentra el Jurado Nacional de Elecciones, y el Jurado Nacional de Elecciones a su vez, ¿no? Está conformado o debería estar conformado también por un representante del Colegio de Abogados de Lima, cosa que no ha podido realizarse por las razones ya conocidas por todos, que es la existencia de un proceso judicial y la sistemática frustración de procesos electorales al interior del Colegio de Abogados de Lima, sumado a una junta directiva renuente al retiro, sumado a una situación de hecho en la cual no se ofrece ninguna garantía para la realización de ningún proceso electoral o mejor dicho, a la luz de los hechos. A la luz de los hechos tenemos pues que el Jurado Nacional de Elecciones y el representante que tenía el Colegio de Abogados de Lima dejó de tener tal representación en julio del año pasado, con la participación del doctor Raúl Chaname Orbe, que ha sido el último representante elegido por todos los abogados de Lima para asumir ese cargo. Pero valga la precisión también para indicar cuál es la historia de esta representación y por qué el capítulo de hoy lo hemos denominado Representación del Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones The End, el final. Porque no bastó con perder pues el tema del cuarto piso, no bastó con haber perdido la representación nacional que tenían los abogados ante el Consejo Nacional de la Magistratura anterior, obviamente hoy día es la Junta Nacional de Justicia. El contar con una representación de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial de los colegios de abogados ante las diferentes cortes superiores del país, cortes superiores de justicia. Decimos que lo hemos perdido porque no vemos mayor actuación de parte de estos representantes a nivel de las cortes superiores, ¿no? No hemos visto, por lo menos, no se nos ha comunicado a la mayoría de los colegas cuál ha sido su incidencia en relación a los procesos judiciales que tenemos en marcha. Un indicador de terror de cómo va el sistema de justicia, lo podemos encontrar pues en nuestras propias audiencias, ¿no? Yo recuerdo, estaba haciendo una sumatoria de audiencias y recuerdo que el año 2019 tuve un promedio de 216 a 288 audiencias en todo el 2019. El 2020, con este tema de la cuarentena, llegué a 128 aproximadamente, entre presenciales y las virtuales. Y este año voy solamente 17. Eso sin contar y que se le ha sumado, ¿no?, el hecho de que ya se están programando audiencias para el mes de abril del año que viene. Este indicador nos hace señalar, o mejor dicho, nos permite precisar pues que la representación eventual que tendrían los colegios de abogados ante las Cortes Superiores de Justicia, por lo menos de Lima, como que no es muy funcional a la luz de los resultados. El título de hoy está referida a esta representación, pero no la representación del Colegio de Abogados de Lima ante la Corte Superior de Justicia de Lima, sino una representación que tiene trascendental importancia el día de hoy al tratarse de un proceso electoral de carácter nacional, en una situación en la cual estamos en el bicentenario de la República, en una situación en la que estamos en pleno proceso de pandemia y en una situación en la que el Colegio de Abogados, por lo pronto el de Lima, pues como que no ha estado muy presente en el día a día de los abogados durante todo este tiempo. Al menos desde el año pasado tenemos pues el policlínico cerrado, tenemos desde el año pasado
muchos problemas en relación al tema administrativo y tenemos una realidad, una, una administración encargada, ya cumplió sus 3 años, una situación en la que el comité electoral ha promovido elecciones que han sido frustradas sistemáticamente con eventuales candidatos que han sostenido campañas mudas, campañas en las que no han reaccionado y que nos ha llevado a la eventualidad, ahora sí señores, de perder la representación que tiene el Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y ahora sí tenemos elementos objetivos, porque no vamos a señalar afirmaciones en base a pareceres, ¿no? Porque por ahí salió un colega señalando una posición que tenía el temor pues que se pierda esa representación, ¿no? Porque era una aspiración personal de él postular pues a la representación del Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, sabemos pues también que promovió un proceso electoral, un proceso judicial que ha sido declarado inadmisible o improcedente, si mal no recuerdo. Pero bueno, está judicializado el tema. Tenemos en el interín una situación real que ya nos permite afirmar de que están dando las condiciones para perder esa representación o en el peor de los casos, que varíe, ¿no? Y es que hay algo que tener claro. Cuando se dio la Constitución de 1979, se estableció que el Jurado Nacional de Elecciones, como parte del sistema electoral, porque es parte del sistema electoral de definición, incluyera una representación elegida por los abogados, miembros del Colegio de Abogados de Lima. Representación que podría entenderse en el escenario de la Constitución del 78, ¿no? Del 79, perdón, en el escenario del Constituyente del 78 y la adaptación de la Constitución de 1979, a razón que la trascendencia pues que tenía en aquellos años el Colegio de Abogados de Lima, a nivel nacional incluso, porque hoy son cerca de 33 colegios profesionales, prácticamente uno por provincia, por departamento. Escenario que no se daba pues en el año 78, 79, años en que los decanos eran reconocidos como tales, ¿no? Años en los que el ejercer pues el cargo de decano representaba o significaba por lo menos, ¿no?, un posicionamiento en la opinión pública de atención, ¿no? Hoy en día vemos pues que se sacan sendos comunicados con una serie de errores ortográficos, pero que no trascienden. Nosotros mismos, ¿no?, como abogados vemos pues con mucha preocupación que se convocan elecciones y ninguna se realiza. Lo único que funciona hasta el momento es el pago de cotizaciones, o mejor dicho, el cobro de cotizaciones, ¿no? Eso sí, usted abre en line y le va a aparecer el pago. Pero a lo que queremos llegar es lo siguiente: ya existen elementos fácticos que nos permiten probar de que efectivamente exista esta posibilidad que se pierda la representación eventual que tendría el Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones, por dos razones. La primera, como referíamos, ¿no?, la Constitución del 79 señaló un espacio en el Jurado Nacional de Elecciones, en la composición del colegiado, de un representante del Colegio de Abogados de Lima elegido entre todos los abogados de Lima. Esta representación debió variar en el mes de julio de este año. Con la Constitución del 92, ¿no?, la actual Constitución vigente, se volvió a repetir el mismo texto del articulado referido al Jurado Nacional de Elecciones. Texto que volvió a incluir al Colegio de Abogados de Lima y su representante. Texto que no ha sido objetado por nadie, pero texto que debemos señalar objetivamente que tiene algo de injusticia. Y esa injusticia está dada, ¿no?, y sin que se incomoden los colegas, por algo que es cierto. Y lo cierto es que si el espíritu de la Constitución era otorgar una representación de los abogados ante el Jurado Nacional de Elecciones, esta representación debió recaer en un representante elegido por los abogados del país, no solamente por Lima. Una observación que le he compartido incluso con un ex representante del colegio ante el Jurado Nacional de Elecciones.
No lo voy a indicar, porque lo hice como a modo de comentario, pero sí señaló que efectivamente pues ese ha sido de repente un vacío que dejó la Constitución, no un vacío, sino una consideración que no se tomó en cuenta al momento de redactar la Constitución y sobre las cuales nadie hasta el momento ha hecho observación alguna. Porque claro, era más sencillo, ¿no es cierto?, que la representación recaiga, o mejor dicho, se realice en base a los colegiados solamente en Lima. Sin embargo, hoy tenemos colegios como el respetable Colegio de Abogados de Arequipa, que tiene más de 10.000 agremiados, más el Colegio de Abogados de la Libertad, de igual manera, el Colegio de Abogados de Piura, tenemos el Colegio de Abogados de San Martín, quizás un ejemplo, quizás el mejor ejemplo de gestión hasta ahora de un colegio de abogados. Tenemos aquí cerquita el Colegio de Abogados del Callao, ¿no?, lo cual nos hace concluir de que esa representación, dadas las circunstancias, dado pues disminución, por decir así, pues del prestigio institucional, debido a que no solamente no podemos hacer elecciones, sino que se siguen generando situaciones incómodas respecto pues a los abogados cotizantes. Tenemos pues que en el interín la Comisión de Constitución de este Congreso ya promovió a título de opinión una eventual modificatoria de este texto del artículo 179 de la Constitución, en el sentido que sea la Junta Nacional de Decanos de Colegios de Abogados del país la que elija al representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. Esto obviamente no se va a dar de un momento a otro. Esto efectivamente va a necesitar de 2 legislaturas, pero ya el espacio de debate se abrió. Y si tenemos al frente una institución endeble, una institución disminuida, una institución donde quienes están a cargo no hacen el mínimo esfuerzo de mejorar, de promover la apertura de los espacios democráticos donde los abogados se sientan efectivamente representados, y no hacer que una institución con tanto prestigio, con tantos años, una institución bicentenaria, justamente en el año del bicentenario de la República, esté pasando por una situación como la que está acaeciendo en la actualidad en el Colegio de Abogados de Lima. Tenemos, claro, el último viernes, perdón, el Colegio de Abogados del Cusco, mediante acuerdo de junta directiva, ha aprobado por unanimidad un anteproyecto de ley, claro, un anteproyecto de ley de reforma constitucional presentado por la Comisión de Asesoramiento del Ilustre Colegio de Abogados de Cusco, ¿no?, que modifica el artículo 179, numeral 3, sobre la elección del representante de los colegios de abogados ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué dice este proyecto de ley? Este proyecto de ley, que ya ha sido presentado, debe haber sido presentado hoy día en la mañana seguramente, porque el acuerdo se dio el viernes, ha sido presentado por el Colegio de Abogados de Cusco y señala que la máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones, no uso teleprompter, pero quiero leer, no uso teleprompter ni pizarritas en las cuales pues se me digan los textos, pero sí quiero leer el texto original de esta modificación constitucional o de este proyecto de modificación constitucional, donde refiere, ¿no? La máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un pleno compuesto por 5 miembros. Y en lo que se refiere a los colegios de abogados, señala lo siguiente: uno elegido en votación secreta por la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. Sigo a continuación. Entre sus exdecanos, vaya, vamos reduciendo de los colegios de abogados de Lima, ¿no? Ahora se ha propuesto, pues, en este caso, los amigos de Cusco, bueno, de repente para alegrarnos, pues, un poco el tema del tema que estamos pasando, ¿no?, que se elija al representante entre los 6 decanos o en actividad, entre paréntesis. Eso podría llevarnos a varias conclusiones, ¿no? En este segundo caso se concede licencia al elegido. Lo que quiere decir es que de un proyecto, o mejor dicho, de una norma legal
que consideraba la representación de un colegio de abogados, en este caso el Colegio de Abogados de Lima, por ser el que agremiaba mayor número de abogados, y hoy día no lo sabemos porque no hay padrón actualizado, estamos enfrentando ya dos proyectos de ley, una iniciativa legislativa promovida por el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, que ha señalado en el mismo sentido que va a presentar una iniciativa legislativa para que la representación que ha quedado vacía en el Jurado Nacional de Elecciones por el término de la vigencia pues, del representante del CAL sea asumida por la Junta Nacional de Decanos del país. Y hoy tenemos el proyecto del Colegio de Abogados de Cusco, muy simpático proyecto, que refiere que esa representación recaiga ante un representante también de la Junta Nacional de Decanos, pero restringe, ¿no?, esa representación a un exdecano o a un decano en ejercicio, ¿no?, al cual se le dará licencia. ¿Se imaginan ustedes? O sea, los colegios de abogados que no han estado pues en el día a día de sus agremiados, que no han estado pues en esta situación de afrontar todos a la altura de las circunstancias, esta situación de pandemia, esta situación de cuarentena, esta situación que ha dejado a muchos pues no solamente fuera de sus actividades laborales habituales, sino que en mayor o menor medida nos ha afectado. Sugerir una situación de esta naturaleza realmente preocupa. Y lo que más preocupa, y esto sí quería decirlo hace mucho tiempo, es que los intentos, o mejor dicho, estos intentos de promover procesos electorales que han venido siendo frustrados, ¿no?, frustrados por la realidad, porque nadie le dijo a un comité electoral de una institución bicentenaria, nadie le dijo, a ti te han elegido para otra elección, a ti te eligieron para una elección para comenzar. Toda institución jurídica tiene un comienzo y tiene un fin. No son la energía, o sea, no se van a transformar, ¿no? Toda entidad jurídica, toda institución tiene un fin. A ustedes se les eligió para un proceso electoral. No lo pudieron hacer. Feneció, se vieron frustradas. El Colegio de Abogados de Lima ha tenido 5 comités electorales, se han promovido 8 elecciones y todas las elecciones se han caído. Estamos hablando de una institución bicentenaria, estamos hablando de una institución que tenía que elegir un representante ante el Jurado Nacional de Elecciones y no lo ha hecho. Y no lo va a hacer corriendo en estos días. Y cuando lo quiso hacer, ¿no es cierto?, lo hizo mal. Y lo hizo mal porque comenzó un proceso sin tener la relación, lo básico para un proceso electoral, el padrón, la relación de agremiados. Y a partir de ello, tenemos también en ese escenario los promotores de selección. Y son promotores de selección ese comité, los organizadores y también los que participaron. Esos amigos pues que promueven los procesos electorales y que han estado callados todo este tiempo. Yo no sé qué campaña han hecho, porque han hecho una campaña silenciosa, una campaña donde se han caído 3 procesos electorales sobre lo mismo y donde nadie ha dicho nada, ¿no? Solamente sé de un proceso de amparo que ha sido declarado improcedente, pero de ahí nada más. Y tenemos pues un escenario incierto. Esta representación aparentemente a todas luces va a caer, y va a caer por la primacía de la realidad, y la primacía de la realidad nos dice que no estamos, o el Colegio de Abogados de Lima no está en la capacidad operativa, institucional, ¿no?, de poder elegir un representante en estas circunstancias. Es lamentable, pero tenemos que aceptarlo. Y tenemos que aceptarlo en la medida, pues, de que estamos a menos de 23 días de las elecciones. Menos de un mes de las elecciones, perdón. Y esto desde ya va a significar otra pérdida por parte de nuestra institución. Va a significar la pérdida de un espacio importante, sí, porque en cierta forma pues esta representación, no solamente por la prestancia, no solamente por lo que significa en materia de cautela del voto popular, va a trascender de manera negativa en este año, pues en esta época de bicentenario, en esta época en la que el Colegio de Abogados de Lima no está pasando por la mejor de las circunstancias. He querido aprovechar este espacio
para señalar ello, para precisar pues que nuestra posición pasa necesariamente, toda la solución de los problemas del CAL pasa necesariamente por que los encargados el día de hoy de esta institución den un paso al costado. Convénzanse de una vez, estimados amigos, ¿no?, que esto no es lo suyo, que no han mostrado a la fecha, un mínimo esfuerzo por querer solucionar las cosas, que no han demostrado a la fecha en resultados que su voluntad por lo menos era la de apoyar o por lo menos responder en algo a los más de 80.000 agremiados que forman el Colegio de Abogados de Lima y que diariamente se dan ingratas sorpresas a través de los diarios, a través de los medios de comunicación. Por ahí hemos visto a alguien, incluso un grupo de personas, de colegas, que juramentaron en la calle. Tenemos al frente una situación no solamente problemática al interior del gremio, sino que necesitamos también como abogados una representación fuerte, una representación que se haga presente en el tema justicia, tan dejado de lado. Señores, estamos a 1 año y más de 3 semanas, como esta va a ser la tercera semana, 1 año y 3 semanas, en la cual la institucionalidad del CAL ha ido desdibujándose, en la cual la institución gremial que representa a la mayor cantidad de abogados del país no ha hecho frente a una pandemia. No ha hecho frente, o por lo menos no ha dado resultados sus intentos. No solamente no se ha podido cambiar la representación, sino no se ha podido orientar, no se ha podido promover por lo menos pues algunas medidas que de alguna manera disminuyan los efectos negativos de la pandemia frente al ejercicio profesional del derecho, en un escenario en que el derecho no solamente es cambiante, en un escenario en que la realidad que estamos viviendo implica por lo menos proponer soluciones o paliativos por lo menos, pues, ¿no?, de los grandes problemas por los cuales está pasando el abogado adulto mayor, ¿no?, del cual se han olvidado las personas o los colegas pues con problemas de discapacidad, los abogados jóvenes, ¿no?, y los abogados litigantes sobre todo, ¿no?, que son los que día a día, en mayor o menor medida, se han visto afectados por esta situación de pandemia y que ven en su institución gremial, por lo menos deberían de ver, ¿no?, intentos, más que comunicados, intentos fácticos, intentos de hecho, de querer por lo menos disminuir los efectos negativos de la situación de pandemia en las actuales circunstancias. Es el momento, pues, señores, de que den un paso al costado. Ya el tiempo ha corrido en exceso y considero, pues, como agremiado, como abogado, que ha llegado el momento, pues, de que esto cambie. Las circunstancias, lamentablemente, no han sido favorables, deben darse cuenta de ello, deben darse cuenta que miles de agremiados necesitan por lo menos un respiro, necesitan por lo menos un aliento, necesitan por lo menos creer que la institución que los representa, ¿no?, va a hacer algo por ellos, o por lo menos ayudarlos en algo. No estamos diciendo con esto, y nunca ha sido nuestra posición, el promover bonos, ni dietas, ni situaciones extraordinarias. Lo que quiere el abogado de a pie es trabajar. Y para trabajar necesita que la justicia funcione. Y para que la justicia funcione, necesita que su representación esté, si es posible, todos los días talaneando en el Poder Judicial para que se agilice o mejor dicho, sea más viable, más rápido, más dinámico el sistema de administración de justicia el día de hoy y que permita fluir, ¿no es cierto?, fluir y que esto se exprese en resultados, lo que significa pues el diario ejercicio del abogado litigante. Necesita también, ¿no es cierto?, que conversar, por lo menos pues, ¿no?, con lo que es el Ministerio de Justicia, con los amigos que ejercen la función conciliadora, para apoyarlos también en el desarrollo de sus funciones. Hoy que se habla de la conciliación virtual, vamos a hacer un programa sobre conciliación virtual esta semana también, y es importante tener en cuenta ello. Necesitamos por lo menos pues un punto de apoyo para poder darles espacio al abogado de a pie a que pueda ejercer sus funciones. Bien,
No, estas son las palabras que quería decir. Considero pues que la representación del el representante del jurado del Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones es importante, pero va a ser más importante, o mejor dicho, como premisa fundamental, que se elija o se renueve la junta directiva para poder dar paso a la nueva representación. Bien, conmigo será hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por su atención.